venimos comercializando ya hace tiempo y nos va a acompañar con esta presentación el día de hoy. Mi nombre es Jorge Monferini, para los que no me conocen, soy Business Developer de la empresa, de Fergia. Y vamos a empezar presentándoles una breve introducción a la marca para los que todavía no nos han comprado equipamiento o todavía no nos conocen. Nosotros somos distribuidores de energía solar fotovoltaica, de equipamiento de energía solar. Estamos en el mercado desde el año 2014. Comercializamos las principales marcas de equipamiento de energía solar fotovoltaica. Estamos en todo el país, tenemos centros de distribución propios, centros logísticos propios en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Y desde aquí distribuimos hacia toda la Argentina, así que tenemos una cobertura nacional en el momento, en lo que sería la zona de Buenos Aires, Córdoba, capital, y Rosario. Todo lo que sería envío de productos es totalmente bonificado, no tienen costo de flete, así que es un dato también a tener en cuenta. Las principales marcas, como les comentaba, que trabajamos en la empresa son, bueno, LONGi en cuanto a paneles solares, somos el principal distribuidor de LONGi en Argentina. En este momento estamos con stock de paneles de 450 y 545 watts. Ya vamos a hablar un poco de las características y vamos a estar trayendo también paneles de 500 watts. Somos distribuidores oficiales y exclusivos de Huawei en Argentina para toda la línea de inversores, tanto residenciales, monofásicos y trifásicos, de 2 a 10 kilowatts, como comerciales industriales, de 12 a 100 kilowatts. Tenemos toda la línea de inversores, actualmente tenemos stock de todos los productos, tanto paneles como inversores solares. También comercializamos la marca SolarMet, que es un desarrollo propio de estructuras de montaje, que lo hacemos en conjunto con Aluar, dos estructuras de aluminio. Estamos actualmente también lanzando soluciones nuevas, como las soluciones de Carport, también van a tener novedades en un futuro cercano. Somos también distribuidores de la marca IMSA, somos aliados comerciales con IMSA y distribuimos todo lo que es la línea de cables solares, tanto de 4 como 6 milímetros. Y también estamos distribuyendo productos Power Meter, sistemas de medición, y lo que sería la línea Nastec de bombeo solar, todo lo que son inversores, variadores y bombas solares de la marca Nastec, que es una marca italiana muy reconocida en el mercado. Es importante también mencionarles la Academia de Fergia, la Fergia Academy, que es dentro del marco que realizamos todos los webinars a los cuales los estamos invitando y diferentes tipos de capacitaciones que estamos realizando a lo largo del año. Esperamos, bueno, contar, aparte con la presencia de ustedes en el webinar, que sigan participando en nuestras actividades y que nos contacten. Ahí tienen el teléfono de contacto, 4783-4997, y el mail, ventas@fergia.com.ar. Así que nos pueden contactar en cualquier momento para las dudas que tengan o comunicarse ya con su asesor comercial. Así que dicho esto, lo quiero, bueno, presentar a Israel. Israel, ¿cómo estás? Hola Israel. Ahí está. Hola Israel. Bueno, Israel de Longi, bienvenido. Gracias, gracias. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación de Israel. Les quiero comentar antes de que arranque Israel, todo lo que sean preguntas que tengan, la idea es que las vayan haciendo en el chat del grupo, las vamos a ir respondiendo cuando se termine la presentación de Israel, una por una vamos a ir respondiéndola, y van a tener una pequeña encuesta antes de finalizar, también es importante que la respondan para después también saber su interés hacia, bueno, obviamente los paneles, los temas que les gustaría que tratemos en próximos webinars, etc. Así que bueno, bienvenidos a todos, todas las preguntas que tengan, por favor, en el chat. Bueno, ¿sí No me se escuchan bien? escucha. Ahí está, Ok, ahí se escucha. ya, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a nuestros amigos de Fergia por la invitación. Ya teníamos pendiente desde hace tiempo organizar algo. Les prometemos que si ustedes quieren, podemos organizar capacitaciones un poco más seguidas, ¿no? Me presento, soy Israel Sánchez, soy el Product Manager de Longi para Latinoamérica. Yo estoy ubicado en México,
pero pues me toca ver todos los países de Latinoamérica, excepto Brasil, ¿no? Entonces, cualquier duda técnica que ustedes tengan referente al producto, si tienen algún proyecto en particular en el cual consideren que necesiten un poquito más de soporte técnico, me pueden contactar a través de nuestros amigos de Fergía, les lanzan la pregunta y ya ellos nos pueden ya sea poner en contacto o lanzarme directamente la pregunta y ir avanzando sobre cualquier duda, ¿no? Les voy a platicar primero un poco sobre Longi como empresa porque sé que tal vez hay algunas personas que, no sé, todavía no nos conozcan o que tengan esa duda, ¿no? De quiénes somos, etcétera. Entonces, les voy a platicar primero un poco sobre la empresa como tal y luego ya vamos a pasar a la parte del producto tal cual, ¿no? Y todas las ventajas que tenemos sobre, pues, el resto de los competidores, ¿sí? Nosotros, Longi parece ser como si tuviéramos relativamente poco tiempo dentro de la industria en Latinoamérica, porque a diferencia del resto de muchos otros competidores que llegaron a trabajar Latinoamérica desde 2014, 2015, nosotros nos dedicamos los primeros 15 años de la empresa porque fuimos fundadas en el 2000, entonces más o menos con ese rango entre 1 o 2 años con otras de las principales marcas que ya están en la región. Pero durante los primeros 15 años de la empresa nos dedicamos únicamente a la manufactura del wafer, del módulo, ¿no? Que es esta parte, es un previo a la celda. O sea, este cuadrito que ustedes ven dentro del módulo, hay un punto dentro del proceso que se le conoce como el wafer y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y una parte importante que nos diferencia del resto de los competidores es que nosotros desde el año 2000, o sea, desde nuestra fundación, siempre tuvimos esta creencia, esta certeza, mejor dicho, en apostar por productos monocristalinos. ¿Por qué? Porque consideramos que tienen muchas ventajas sobre el resto de los productos o tecnologías fotovoltaicas dentro de la industria. Otros fabricantes importantes que han estado en Latinoamérica, les digo, desde 2014 o tal vez un poquito antes, siempre habían tenido este mix de potencias entre policristalinos y monocristalinos. Nosotros siempre hemos apostado por la tecnología monocristalina, ¿no? Y hasta el 2015 fue que decidimos entrar en la fabricación de módulos tal cual. Entonces, del 2015 al 2020 nosotros hemos invertido únicamente en la parte de módulos, o sea, no de wafers ni nada de eso, alrededor de $400 millones, lo que representa entre un 4.5 y un 6.8% de nuestras ganancias anualizadas. Y para ponerlos en contexto, algunos otros fabricantes invierten nada más entre un 2 y un 3%, ¿no? Entonces, esto nos permite tener ventajas competitivas importantes contra los otros fabricantes, ¿sí? Este es un poco el mapa del Longi. Nosotros, aquí en la parte inferior, pueden ver cómo se ha ido incrementando nuestra capacidad de fabricación. En 2020 teníamos 85 gigas de capacidad de fabricación en wafers y 50 gigas de capacidad en módulos. 2021 lo acabamos de cerrar con una capacidad de 105 gigas de capacidad en wafers y 65 gigas de capacidad en módulos. También en 2020 fuimos el primer fabricante en cruzar la línea de 20 gigas vendidos a nivel internacional. Vendimos 24.5 gigas ese año y el año pasado vendimos aproximadamente 35 gigas, ¿no? Siendo nuevamente el primer fabricante en cruzar la línea de los 30 gigas vendidos. Y también, esto se los dejo como referencia, nosotros vendimos el año pasado 70 gigas en wafers. El año pasado en puros proyectos con tecnología monocristalina se vendieron alrededor de 150 gigas de proyectos con tecnología monocristalina. Entonces, esto quiere decir que que aproximadamente 4.5 módulos de cada 10 que se vendió en el mundo tiene tecnología Longi, ¿no? Y cualquier fabricante que ustedes me puedan mencionar que sea Tier 1 que hayan utilizado en los años anteriores, estoy un 50% seguro que por lo menos tenían algo de tecnología Longi, ¿no? Tenemos 16 fábricas, 14 en China,
una en Malasia y una en Vietnam. Entonces, temas de capacidad de fabricación, nunca hemos tenido problemas para tener esa posibilidad de realmente surtirles el producto en los tiempos que se establecieron. Otra parte que nos diferencia muy importante con el resto de los competidores es el liderazgo en temas financieros. Y esto es un punto fundamental para la empresa, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido la intención de crecer descomunalmente y después desaparecer de la industria, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido esta filosofía de mantener un crecimiento sostenible a lo largo de los años, ¿no? Entonces, de acuerdo al informe de Global PV Market Output, nosotros nos mantenemos como uno de los fabricantes con el score Alman Z más alto. El score Alman Z lo que nos indica es qué tanta posibilidad existe de que una empresa caiga en bancarrota. Nosotros tenemos un 6.3, esto al cierre del año pasado. Igual para explicarles un poquito más, el, el score de Alman Z se basa en un valor de 3. De 3 hacia abajo, la posibilidad de que una empresa caiga en bancarrota se va incrementando conforme más nos acerquemos a cero. De 3 para arriba prácticamente esta posibilidad es mínima, ¿no? Entonces, como pueden ver, un score de Alman Z de 6.3 nos mantiene en una zona muy segura financieramente hablando, a diferencia de los otros competidores que están, pues algunos andan rondando el 1.2, 1.6, 2.5, ¿no? De los competidores que son relativamente populares en Argentina. Sí, aparte de eso, somos el fabricante de módulos con el score Dalman Z más alto. Todos estos que están más arriba de nosotros, pues se dedican a fabricación de trackers, manipulación del silicio, cosas así, pero no están tal cual en la fabricación de módulos, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé que tal vez a Argentina la gente les gusta mucho el fútbol. No sé si recuerden Mundial Brasil 2014. Había un fabricante de módulos que prácticamente patrocinó la mayor parte del mundial. Aparecía en todos los estadios, en todos los comerciales, en todos los banners y años después, ¿qué te diré? 2, 3 años después ya no se encuentra dentro de la industria en un lugar preponderante, ¿no? O sea, sigue fabricando algo, pero ya no son ni considerados como un fabricante serio, precisamente porque cayeron en temas de problemas financieros, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros queremos evitar. También dentro de la clasificación Tier 1, que hay que recordar que no es una certificación de calidad, son temas nuevamente bancables. Bloomberg cada año, bueno, de hecho cada trimestre va actualizando su listado de fabricantes Tier 1. El año pasado nosotros cerramos siendo el fabricante dentro del Tier 1 con la mayor capacidad de fabricación en la industria, 65 gigas, y luego por acá tenemos otros fabricantes populares en la región que tienen 50 gigas, que es el segundo lugar, y luego tenemos por ahí otros con alrededor de 40, 31 más o menos. Entonces esto nos posiciona nuevamente como el fabricante con mayor capacidad a nivel internacional. Otro tema, prometo que ya pronto voy a terminar con temas financieros, pero es una parte importante, ¿no? Que nos diferencia dentro del resto de la industria, que es la bancabilidad. De acuerdo a Bloomberg, somos uno de los únicos 3 fabricantes que mantienen el 100% de bancabilidad dentro de la industria. Sí, somos 3 y el año pasado éramos 5, pero 2 de ellos, que no les voy a decir, pero aquí lo pueden ver claramente, 2 de ellos se cayeron el año pasado del 100% de bancabilidad, yéndose a un 97%. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad de fabricación, entonces no pudieron entregar eh, proyectos de los que ya estaban acordados, ¿no? Entonces nosotros somos nuevamente uno de los únicos 3 fabricantes con 100% de bancabilidad y esta bancabilidad se obtiene haciendo encuestas dentro de la industria, ¿no? Principalmente entidades financieras que se dedican a financiar proyectos fotovoltaicos en todo el mundo, consultoras importantes, EPCistas, toda esta cadena de valor, sobre todo enfocado en proyectos a gran escala, ¿no? Y ya por último, para finalizar con ese tema, nos ponemos igual, de acuerdo a PVTech, somos el único fabricante con bancabilidad AAA, entonces pues ya obviamente
Ya son 3 entidades diferentes los que nos posicionan como el fabricante con mayor capacidad financiera, mayor estabilidad, mejores números y obviamente menor posibilidad de quedarles mal a ustedes en dado caso de que requieran alguna garantía dentro de 20, 30 años, ¿no? Estos son los números de la compañía. Ya les dije, 100% de bancabilidad AAA, capacidad de fabricación de 65 gigas, ventas de 35 gigas el año pasado. En 2020, de los 24.5 gigas que vendimos, 10 fueron únicamente de módulos bifaciales. Y ahora sí, estos son temas financieros, pero en temas de calidad de módulo, que es algo muy importante que les puede interesar a la gente que está pidiendo eh, conversaciones un poquito más técnicas, esto les puede interesar porque es un diferenciador importante dentro de la industria, ¿no? Todo lo que les estuve hablando es bancabilidad, pero en cuestión de calidad de módulos tal cual, nosotros participamos principalmente con dos entidades independientes. PVL, que es un laboratorio independiente eh, también que trabaja con DNB, que es una de las consultoras más importantes dentro de la industria fotovoltaica y dentro de otras industrias también, y con RETC. Ellos lo que hacen es tomar las pruebas necesarias para obtener, por ejemplo, el ISE 61 730, etcétera. Lo que hacen es tomar estas pruebas, llevarlas a un extremo para ver cómo se comportan los módulos en condiciones extremas, ¿no? Y tratar de simular un poco más eh, esta degradación o esta afectación del tiempo, o sea, a lo largo de los 25, 30 años de garantía que tienen los módulos, a ver cómo se pueden comportar los módulos, ¿no? Entonces, en base a eso, hemos aparecido como High Achiever dentro del RETC, o sea, obtenemos los máximos honores de RETC de 2019 al 2021, que es más o menos de las épocas, empezaron, si no me equivoco, como en 2018 a hacer pruebas. RETC está más enfocado al mercado norteamericano, ¿no? Estados Unidos y Canadá, pero PVL está más enfocado al resto de los mercados, sobre todo pues Latinoamérica y algo de Europa. Y con ellos hemos participado como, bueno, hemos obtenido nuestro certificado de Top Performer, igual, o sea, el grado máximo de calidad que te puede otorgar esta institución durante del 2017 al 2021. Sí, entonces eso también es un diferenciador porque no todos los participantes dentro del mercado en Argentina tienen estas certificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del ISE, que es certificaciones convencionales que los módulos necesitan para poder venderse, que nosotros llamamos que es como que el límite más bajo que exigible para poder ser vendidos. Estos otros programas, tanto de TV Rheinland All Quality Matters, el PVL, RETC, eh, estos son, ¿cómo decirlo? No son obligatorios. Entonces, tú, si tienes confianza en tu módulo, puedes enviarlos para ver cómo se comporta, etcétera, ¿no? Y no necesariamente los fabricantes que están dentro de este listado de Tier 1 o que tengan más capacidad de fabricación mandan sus productos para ser analizados de esta manera, ¿sí? Les voy a platicar muy brevemente sobre las generaciones de Longi y el hito que han marcado dentro del mercado. ¿Sí? Los nombres de nuestros productos es HIMO, que quiere decir High Efficiency Module o módulo de alta eficiencia seguidos de un número 1, 2, 3 que indica la generación en la que estamos, ¿no? Actualmente para el mercado de Argentina estamos vendiendo HIMO 4 y HIMO 5. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos y las diferencias, ¿no? Como les comentaba, nosotros hasta el 2015 nos dedicamos únicamente, o sea, nosotros llegamos únicamente hasta el wafer. Sí, a partir del 2015 empezamos a manejarnos también en cuestión de módulo, pero nuestro primer módulo fue el Jaimo 1 que salió a mediados del 2016. Fue el primer módulo dentro del mercado en ser considerado, bueno, mejor dicho, en utilizar la tecnología monoperc, o sea, el PERC es una tecnología diferente al monocristalino convencional que nos permite tener menores degradaciones, mejores coeficientes térmicos, alargar las garantías, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue el primer módulo fabricado a gran escala con tecnología monoperc dentro del mundo, ¿no? A día de hoy, toda la tecnología monocristalina que se maneja dentro de la industria es con tecnología monoperc. Entonces, pum, fue un hito importante que marcamos. ¿Por qué? Porque como nosotros veníamos con 15 años trabajando con este tipo de tecnología, nuestra intención era abaratar los costos de fabricación lo suficiente
para que esta diferencia de precio que pudiera haber contra el policristalino fuera tan pequeña que se viera compensada y sobrepasada por todos los beneficios que el monoperc trae a la industria, ¿no? Y porque todos sabemos que realmente la única razón por la cual se vendían los policristalinos era por esta diferencia de precio, ¿no? Era mucho más barato de fabricar y era realmente la ventaja competitiva, entre comillas, que tenían. Hoy en día prácticamente ya nadie más produce policristalino o es muy pequeño eh, el porcentaje de productos policristalinos que se fabrican. Después, en 2017 sacamos nuestro Jaimo 2, que fue nuevamente el primer módulo bifacial fabricado a gran escala dentro de la industria, obviamente con todas las ventajas que los módulos bifaciales tienen, ¿no? Que es menores degradaciones, mayores garantías, obviamente generar energía por ambas caras y a día de hoy la mayoría de los proyectos a gran escala que se están considerando construir o que están en proceso de desarrollo, están considerando tecnología bifacial. Como les comentaba, 2020 nosotros vendimos 10 gigas, siendo el fabricante que más módulos bifaciales ha vendido en toda la historia de la industria y también somos uno de los fabricantes que empujan más esta tecnología, ¿no? Después, en 2018, sacamos el Jaimo 3, que incorpora lo aprendido en generaciones anteriores. O sea, a partir del Jaimo 3 tenemos versión monofacial y bifacial en cada una de las generaciones, ¿no? Pero aparte de eso, incorporamos lo que es la media celda. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante las ventajas, pero hoy prácticamente todos los proyectos todos los módulos que se vendan a día de hoy tienen, a base de silicio, obviamente, tienen tecnología de media celda. ¿Sí? Entonces también fue un hito importante porque nos permitía incrementar confiabilidad, potencias, eficiencias dentro del módulo. Ya para el 2019, con el Jaimo 4, que es uno de los productos que están disponibles con nuestros amigos de Fergia, Jaimo 4 y Jaimo 5. Jaimo 4 igual aplicamos todo lo aprendido en generaciones anteriores, pero con dos cambios importantes. Bueno, tres. Uno de ellos es el cambio de celda. Empezamos a implementar celda M6 de 166 milímetros, que nos permitía incrementar eficiencias y potencias de manera importante. El Jaimo 3 de mayor potencia era de 380 watts y el Jaimo 4 de menor potencia era de 425. Entonces, este salto de 45 watts de una generación a otra fue un hito importante después de que veníamos de años de incrementos de entre 10 y 15 watts, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios importantes. Otro de ellos es el dopaje de galio en la celda en lugar de boro, que es lo que el resto de la industria estaba haciendo. Sí, entonces, el dopaje de galio nos permitió ofrecer mejores garantías, menores degradaciones y obviamente que la producción de energía se mantenga más estable a lo largo de los años. Y el tercer cambio importante es la implementación de la segunda generación de busbars, que eran busbars circulares, que también ahorita les voy a hablar más adelante. Y el Jaimo 5, que es nuestro producto más reciente, que salió en 2020, incorpora nuevamente todo lo aprendido en generaciones anteriores, pero aparte de eso, trae dos cambios importantes. Uno de ellos es la celda de 182 milímetros, a diferencia de la de 166, que era nuestra generación anterior. Y aparte de eso, la soldadura inteligente, que es nuestra tercera generación de busbars. Y ahorita también les voy a, les voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Tan es así, como les comenté, cada una de las generaciones ha marcado un hito importante de la industria. Tanto es así el impacto que ha tenido Longi desde que decidió entrar a la fabricación de módulos, que nosotros fuimos el primer fabricante en implementar este tipo de garantía, 2% máximo el primer año y 0.55% anual hasta el año 25. A día de hoy, la mayoría de los fabricantes están ofreciendo algún tipo de garantía similar, pero tristemente todavía vemos dentro de la industria, también me tocó verlo en algunos competidores en Argentina, que te ofrecen un 2.5% anual de degradación el primer año y garantías hasta el año 25 con degradaciones, no sé, que van desde 0.59 hasta 0.80% anualizada, ¿no? Entonces, eso obviamente afecta la energía que tú vas a estar generando a lo largo de los 25, 30 años de garantía de nuestros productos. ¿Sí? Entonces, este es más o menos el esquema de nuestros productos disponibles al día de hoy. Jaimo 4 de 72 celdas, que nosotros tratamos de enfocarlo un poquito más hacia el mercado residencial por las dimensiones, el peso y demás. Es más fácil manipularlo y acomodarlo en tal vez techos complicados. También Jaimo 5 de 66 celdas, que es de 500 watts. También
lo estamos enfocando a este tipo de mercado. Para comercial industrial y utility o proyectos ya en suelo un poquito más grandes, sí tratamos de enfocarnos en el Jaimo 5, ¿no? Por todas las ventajas que este producto conlleva. Sobre el Jaimo 4, perdón amigos, sobre el Jaimo 4, les voy a explicar por qué es una de las mejores opciones para generación distribuida, ¿no? Hablando de celda M6. em, Proyectos en techo y demás. Este producto tiene la capacidad de llegar hasta 460 watts. Actualmente, desmiéntame amigos de Fergia, tenemos con ustedes disponible 450 watts. Vamos a ir incrementando poco a poco las potencias. Probablemente a finales de año ya estemos produciendo 460 watts. Tiene celda M6, que es de 166 milímetros por cada lado. La eficiencia de la celda llega a ser hasta de 22.5%, ¿no? Configuración de media celda, que es también un salto importante dentro de la industria que aplicamos en el Jaimo 3. Teníamos configuración de 6 y 9 busbars. Los busbars son estas líneas que ustedes pueden ver aquí. A partir de 445 watts hacia 460, únicamente nos vamos a quedar con 9 busbars. Tenemos la segunda generación de busbars, que son los busbars circulares. Ahorita les voy a explicar también un poquito más al respecto. Y el dopaje de galio, que como les comentaba, es, a diferencia del boro, que es lo que se utilizaba anteriormente dentro de la industria, el galio nos permite tener una mayor estabilidad de generación a lo largo de los años, reduciendo las degradaciones, ¿no? La tecnología de media celda, yo quiero creer que tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero así brevemente, estos son las tres principales ventajas que tenemos con la media celda, ¿no? Reduce las pérdidas causadas por sombreado, reducción de la temperatura de operación, esto se los voy a explicar ahorita muy brevemente y muy rápido, y reduce la afectación en casos de puntos calientes. Anteriormente a la implementación de media celda, teníamos esta configuración interna de nuestro módulo, ¿no? Teníamos como 3 circuitos internos, llamémoslo así, de celdas. Entonces, la energía que se generaba lo que hacía era hacer este recorrido para llegar a las cajas de conexiones y demás. Entonces, con la implementación de media celda, hicimos, no solo es cortar la celda por la mitad y ya, sino que hacemos una redistribución interna dentro del módulo para acomodarlo de esta manera. Entonces pasamos de tener 3 circuitos a tener 6 circuitos. La caja de conexiones se dividen en 3 cajas de conexiones y pasa a estar en la parte central. ¿Esto para qué? Para que dentro de la misma caja de conexiones haya menos corriente, entonces menos temperatura, que se puede traducir en puntos calientes, ¿no? Aparte de eso, es como si tuviéramos 2 módulos en paralelo, considerando que tenemos tal vez módulos de 450 watts, es como si tuviéramos un módulo en la parte de arriba de 225 y otro en la parte de abajo de 225, ¿no? Entonces, si tienes un sombreado que te afecte estas dos partes inferiores de la celda, pues pierdes esta mitad de generación, más o menos, pero tu parte superior sigue generando energía, a diferencia del módulo de celda completa, que si tenías este sombreado, pues prácticamente perdías casi el 100% de generación de ese módulo, ¿no? Entonces, aquí incrementamos confiabilidad, reducimos pérdidas por sombreado. También al dividir las celdas de esta manera, la corriente se disminuye, ¿no? Se disminuye la corriente interna dentro del módulo, ya obviamente a la salida es la misma, pero internamente divides las corrientes, entonces reduces pérdidas eléctricas. Todos sabemos que al pasar corriente por un conductor, este conductor también se va calentando un poquito dependiendo de la corriente que le estemos aplicando. Entonces, reduces también la temperatura de operación por ese efecto. Y estamos hablando que la temperatura de operación se reduce aproximadamente entre 2.5 y 3 grados, ¿no? Que ustedes pueden decir, pues, ¿qué tanto son 3 grados? Hay que recordar que las potencias que se indican en las fichas técnicas son a condiciones estándar de prueba, que son 25 grados y 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, cada grado centígrado que se incremente la temperatura de operación de la celda nos va a afectar negativamente la generación de energía. Entonces, todos estos pequeños cambios nos ayudan a ir generando un poco más de energía cada vez, ¿no? El tema, nuestra segunda generación de busbars, que es el busbar circular. No sé cuántos de ustedes tengan más de 5 años dentro de la industria, pero anteriormente había módulos de 250 watts que tenían, esta es la primera generación de busbars, que eran busbars rectangulares muy anchos, aproximadamente 3 o 4 busbars hace tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Que
dejaban mucha parte inactiva debajo de la celda y aparte al ser un rectángulo tal cual, había muchos haces de luz que topaban en ese busbar y eran reflejados hacia afuera. Entonces había mucha pérdida. Conforme iba avanzando la tecnología dentro de la celda, se vio la necesidad de poner y de distribuir de mejor manera los busbars. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Reducían el ancho del busbar y ahora en lugar de tener 3, ponían 4 o 5 busbars mejor distribuidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Seguía con el mismo efecto que muchos haces de luz topaban en el busbar y eran redireccionados hacia afuera. Después implementaron una capa redistribuidora de luz, creo que se le llamaba, que lo que hacía era ponerle algo de textura al bus bar en la parte superior para que algunos haces de luz fueran reflejados hacia adentro. Esa es como la generación 1.5 de bus bar, llamémoslo así. Después, la segunda generación de bus bars, que es lo que utilizamos nosotros en el Jaimo 4, es un bus bar circular que tiene varias ventajas. La primera de ellas es que deja más parte de la celda expuesta a que le puedan llegar haces de luz y puedan ser convertidos en energía. Ese es uno. Y la segunda, que por la configuración circular del busbar, dependiendo de dónde topara el haz de luz, algunos eran redireccionados hacia la celda y otros hacia el cristal, que nuevamente el cristal tenía cierta texturización para redireccionarlos hacia adentro. Entonces se perdían menos haces de luz que topaban en los busbars, ¿no? Incrementando eficiencias, obviamente potencias y mejorando la confiabilidad del producto. Esta segunda generación de busbars es lo que nosotros utilizamos en nuestro Jaimo 4, ¿sí? Entonces, tomando estos puntos en consideración, lo que nosotros les ofrecemos con el Jaimo 4 son este producto con estas características, ¿no? Celdas M6, o sea, de 166 milímetros, con dopaje de galio, tecnología de media celda o half cut, 9 busbars y el busbar circular. Estas son las dimensiones, 2 metros con 9.5 centímetros, 1 metro con 4 centímetros de ancho y un peso de 23.5. En estas consideraciones, en estas potencias, somos el módulo con mayor eficiencia y el módulo más ligero para estas potencias, ¿no? Entonces, pues nos da ciertas ventajas en techos complicados y demás, se puede distribuir de mejor manera este tipo de productos. Estas son las características eléctricas y un tema también importante es el coeficiente de temperatura. Repito, para este tipo de potencias somos el módulo que tiene la menor coeficiente de temperatura, entonces las afectaciones por altas temperaturas eh, no nos afectan tanto como si tuviéramos un coeficiente de temperatura más elevado. Y para hacer una comparación directa con algunos fabricantes populares dentro del mercado argentino, hice estas tablitas que les pueden ayudar a la comparación, ¿no? En la parte superior vemos esta tabla donde comparamos la empresa como tal, para que ustedes tengan la certeza de que el fabricante que estén utilizando es el mejor dentro de la industria. No les voy a agobiar mucho con este tema en la parte de arriba. Bancabilidad de PVTech, AAA, somos el único fabricante con AAA. Bancabilidad de acuerdo a Bloomberg, 100%, hay otros que tienen 97, otros que también tienen el 100, y hay algunos que ni siquiera aparecen en estos dos primeros listados, ¿no? Temas de Tier 1, los primeros 3 fabricantes, o sea, nosotros y los siguientes 2, sí aparecen dentro del listado Tier 1, hay otro que no aparece dentro del mercado. Capacidad de fabricación, 65, 31 y 50 gigas y 9 gigas de fabricación en este fabricante 3, ¿no? Módulos vendidos durante 2021, 35, aproximadamente por debajo de 20 y el fabricante 2 abajo de 25. No pude encontrar información por ningún lado sobre el fabricante 3, que es muy popular en Argentina. Y lo que hice aquí fue con PVSys, que es el programa para simular proyectos fotovoltaicos más aceptado dentro de la industria por entidades financieras, etcétera, consultoras y demás. Hice una simulación con un proyecto de 30 kilowatts en AC y en DC 36 kilowatts, o sea, para mantener este ratio de CAC de 1.2% aproximadamente. Podemos observar cómo la energía generada el primer año con nosotros es ligeramente superior al resto de los competidores, a los primeros dos, 1.35% más que el fabricante 1
y 2.18% más que el fabricante 2, pero aquí la diferencia ya se empieza a notar de manera importante con el fabricante 3, donde tenemos esta separación de 4.4, redondeando números, 4.4% más de generación que ellos. Y este parece ser uno de los fabricantes más populares dentro del mercado argentino, ¿no? Y a los 25 años lo que hice fue considerar las degradaciones anualizadas de los módulos y ver cómo se iba a comportar a lo largo de los 25 años. Podemos observar cómo con el fabricante 1 y fabricante 2, la diferencia entre la energía generada en el año 1 se mantiene, obviamente porque son proporcionales, o sea, vas a seguir generando, nosotros vamos a seguir generando 1.35% más que estos dos fabricantes porque tienen la misma degradación que nosotros estamos ofreciendo. Pero el fabricante 3 que tiene una degradación eh, más antigua, más obsoleta, digámoslo así, donde tienes una degradación del 2.5% el primer año y luego varía entre 0.59 y 0.86, me parece, o sea, no te dan un número establecido, sino te dice, pues más o menos puede tener una degradación entre 0.55 y 0.89, ¿no? Entonces, aquí la generación, si se fijan, la diferencia de generación se incrementa de manera importante, de 4.38, que ya era bastante, a 6.68, ¿no? Entonces, si vemos el panorama completo, porque hay que recordar, lo que nosotros tratamos de transmitirles a nuestros socios comerciales como Efergía, como ustedes, es no queremos nada más venderles un producto, un proyecto y ya, queremos acompañarlos a lo largo de los 25 años, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es ofrecerles la mayor generación durante los 25, 30 años, que eso se puede convertir en más ahorros para sus instaladores, perdón, para sus proyectos o un retorno de inversión más rápido para el cliente final, ¿no? El tema del HIMO 5, ¿por qué consideramos que la celda M10 es lo que va a estar dentro del mercado de manera importante? Parece que me estoy terminando el tiempo, trataré de darle un poquito más de velocidad. Este, nosotros, cuando estábamos diseñando nuestro HIMO 5, lo que hicimos fue notar estos 5 puntos importantes que denominamos condiciones límite, ¿no? ¿Por qué? A finales del 2019, principios del 2020, empezó, no, perdón, a finales del 2020, principios del 2021, empezó una diferenciación dentro de la industria. Hubo unos fabricantes que se fueron por tecnología de celdas de 210 milímetros y hubo otros que se juntaron con nosotros a la fabricación de módulos de 182 milímetros. Entonces, aquí fue donde se empezó a separar la industria. Perdón. Y lo que les estoy mostrando aquí son los análisis de condiciones clave, ¿no? Porque el primer punto de ellos es la viabilidad y costos de producción. ¿Qué tan fácil podían acoplarse las líneas de producción existentes a un nuevo producto, ¿no? Un nuevo tamaño de producto. La confiabilidad del módulo, que es un tema súper importante para nosotros, o sea, es tratar de darles un producto de la más alta tecnología, pero sin arriesgarnos a que dentro de 2, 3, 4 o 5 años vayas a tener algún tema de garantías o falla y todo este tema, ¿no? Entonces, la confiabilidad también la tomamos en consideración. Compatibilidad con el sistema, con inversores, estructuras y trackers. Esto que con la intención de que el día de mañana, cuando te llegara tu Jaimo 5, pudieras utilizar prácticamente cualquier inversor dentro de la industria para conectar tu proyecto y no tuvieras limitantes de corrientes, temas de tamaños, donde las estructuras ya no se acoplan a los tamaños de algunos módulos que vienen muy grandes o unas configuraciones más extrañas, ¿no? La instalación del módulo, que también es un tema importante para nosotros, la manipulación, el acomodo, cómo se comporta el módulo en techos donde van a estar los trabajadores instalándolos y por último la transportación del módulo, ¿no? De estos 5 puntos, nosotros notamos que 4 de los primeros 4 se van adaptando a la industria, o sea, cada vez salen inversores un poquito más grandes, de mejor características que se pueden acoplar a más módulos, etcétera. Pero hay uno que es inamovible dentro de la industria y es la transportación del módulo. ¿Por qué? Porque los tamaños de los contenedores no van a cambiar únicamente porque empecemos a nosotros a fabricar módulos de 3x3, ¿no? O sea, se van a quedar en las mismas condiciones y lo que nosotros hicimos para esta generación de producto fue
tomar las dimensiones internas del contenedor, dejar cierto margen de maniobra para poder manipular los pallets dentro del contenedor. Y si consideramos que esta es la manera más segura para transportar los módulos, llegamos a la conclusión que el módulo debe tener un ancho de aproximadamente 1133 milímetros, ¿no? Y de esta manera llegamos a determinar que para transportar el módulo de la manera más segura, deberían de tener 6 columnas de 182 milímetros. Así fue como llegamos a la conclusión de este tamaño de módulo. Tomando eso en consideración, podemos observar que este es nuestro producto, ¿no? Aquí cometí un error pequeño, puse el de 540 watts, pero también aplica para 545 watts, ¿no? Son las mismas dimensiones, peso del módulo monofacial 27.2 kilos, del bifacial 32.3, las dimensiones del módulo, y esta es la tecnología que lo acompaña. Celdas M10 con dopaje de galio, que el galio ya lo vimos con el Jaimo 4, tecnología Half-Cut y 9 busbars, que ya vimos también la tecnología de media celda y los 9 busbars con el Jaimo 4, la soldadura inteligente, que es un tema nuevo para este producto, y estas son las características eléctricas, ¿no? Tratamos de mantenernos en corriente alrededor de los 12.90, perdón, de los 13 amperes, el de 545 sube a 13.03 amperes, me parece, algo así más o menos. Y si se fijan aquí, mejoramos el coeficiente de temperatura, logramos bajarlo a menos 0.34%, lo que se incrementa, o sea, lo que hace que nos afecte menos los incrementos de temperatura a la hora de estar produciendo energía. ¿Sí? Ahora, el tema de la soldadura inteligente. Ese también es un tema importante, es nuestra tercera generación de busbars que tiene varias ventajas. Nos permite tener una eficiencia 0.3% mayor en comparación contra otros productos de multibusbar dentro de la industria. Si recordarán ahorita con el Jaimo 4 vimos que la primera generación era el busbar rectangular y luego la segunda generación era el busbar circular y ahora esta tercera generación de busbar es un busbar triangular que lo que hace es redireccionar de mejor manera los haces de luz que topan en él hacia la celda, ¿no? Entonces, tiene un efecto similar a la segunda generación, que es el busbar circular, pero con una mayor eficiencia de redireccionamiento de luz hacia la celda. Entonces, esto nos permite incrementar la absorción y obviamente la eficiencia del producto, eh, generar mayor energía y todo esto, ¿no? Esta es una de las ventajas. Maximiza el uso de la luz solar. Y luego las otras dos ventajas son las que a mí me parecen las más interesantes. La primera de ellas es que pasa el busbar de manera plana hacia la siguiente celda. Entonces, esto nos permite, uno, reducir la separación entre celda y celda. En el Jaimo 4 teníamos una separación entre celda y celda de 2 milímetros. Para el Jaimo 5 tenemos una separación entre celda y celda de 0.55 milímetros aproximadamente. Entonces, esto nos permite ofrecer un módulo con mayor densidad energética. Si ustedes ven nuestro Jaimo 5, la separación entre celda y celda es muy pequeñita. Si lo ves a 10 metros, no se va a notar la separación entre celda y celda. Ya cuando lo ves más cerca, pues sí se nota muy pequeñamente esta separación, ¿no? Y la parte más importante del busbar triangular es que nos permite reducir el estrés entre celda y celda en un 20% en comparación con busbar circular. ¿Para qué nos sirve reducirle el estrés al busbar, perdón, a las celdas? Al tener menos estrés entre celda y celda, las posibilidades de que aparezcan microcracks o microfracturas también se reducen de manera importante. Sí, entonces esto nos permite ofrecerles a ustedes un producto con mayor confiabilidad y con una menor posibilidad de que aparezcan cracks a lo largo de los 25 años de garantía que tiene nuestro producto. Aquí del lado derecho pueden ver una electroluminiscencia, que es como una radiografía del módulo. Después de aplicarle ciertas cargas mecánicas, el busbar triangular no presenta cracks, no presenta fracturas entre celda y celda. Sin embargo, en los busbar circulares ya empezamos a notar algo de fracturas entre celda y celda. ¿Por qué esto es importante? Porque somos el único fabricante en todo el mundo que tiene este busbar. Somos el único fabricante con la tercera generación de busbar, que es el busbar triangular. Pueden ustedes preguntarles a cualquier otro de los fabricantes en Argentina y ninguno va a tener un busbar con todas estas ventajas como nosotros. ¿Sí? Ahora, como les comenté hace rato cuando empecé a hablar del Jaimo 5, hubo una separación entre fabricantes de 210 milímetros y fabricantes de 182 milímetros. En Argentina
como en el resto de Latinoamérica, pues hay quienes prefieren trabajar con fabricantes de 210 y otros con 182 milímetros, ¿no? Entonces les voy a explicar por qué consideramos que la mejor opción es obviamente el 182 milímetros. Son estos 5 puntos los que diferencian eh, este dos tipos de tecnologías, pero yo me voy a enfocar el día de hoy en estos 2 puntos, ¿no? Capacidad de carga mecánica y pérdidas eléctricas. Ya si quieren, pueden comunicarse con nuestros amigos de Fergía para después hacerles un webinar completo entre estas diferencias importantes, ¿no? Entonces, el tema de cargas mecánicas es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro módulo está diseñado pensando específicamente en aguantar cargas mecánicas importantes dentro de la industria, que son por la parte frontal 5400 pascales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues es temas de viento, temas de nieve para las regiones donde hay nieve, también es un tema importante. Ahora, los módulos que utilizan tecnología de 210 milímetros tienen una configuración más pues diferente a lo de nosotros, ¿no? Tienen para potencias, por ejemplo, de 540 watts, módulos más alargados, que entonces eso dificulta un poco, perdón, la estabilidad del módulo como tal, te pide mover los puntos de fijación a tu estructura, entonces eso puede generar eh, cierto pandeo en el módulo que facilite que empiecen a aparecer cracks, ¿no? Y entonces aquí lo que hacemos es con pruebas de carga estática, nosotros observamos cómo únicamente por la forma del mismo módulo se empieza a deformar más que nuestro Jaimo 5. Eso pues es hasta cierto punto normal, pero ya cuando empiezas a aplicar cargas estáticas, en este caso le aplicamos 3600 pascales, podemos observar cómo los módulos con tecnología de 210 milímetros ya empiezan a generar fracturas en la parte central del módulo. ¿Cómo lo tratan de combatir esto los fabricantes de 210 milímetros? Ustedes fíjense en las fichas técnicas y van a observar cómo algunos fabricantes lo que hacen es, tienen su módulo así a lo largo y justo en la parte central van a tener una barra de reforzamiento. ¿Por qué? Porque quieren reducir la posibilidad de que estos cracks aparezcan, lo que puede representar fracturas y una degradación del módulo en el primer año de hasta un 5%, ¿no? Y hay que recordar que una vez que tú tienes una fractura dentro de tu módulo, pues prácticamente es un punto caliente que se va expandiendo y va contaminando el resto de las celdas adyacentes, ¿no? Entonces es un punto caliente que se va haciendo más grande, se va degradando cada vez más rápido y eso obviamente pues afecta a la generación del proyecto en general y pudiera afectar la imagen de ustedes como instaladores, ¿no? Donde no estás entregando la energía que decías que ibas a entregar o el cliente no está obteniendo los ahorros que se les habían comentado, ¿no? Y el otro tema importante, hay un tema aquí donde los fabricantes de 210 milímetros tienen un voltaje ligeramente más bajo que el de nosotros. Entonces se promocionan diciendo que pueden eh, instalar más módulos por string, lo cual es cierto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que al tener un voltaje más bajo para tener la misma potencia que nosotros, incrementan la corriente de manera importante. Entonces, todos sabemos que al tener corrientes más elevadas, tus pérdidas eléctricas se pueden incrementar. Entonces, aquí lo que podemos observar en esta gráfica es cómo las corrientes de los módulos se van incrementando, obviamente, y tienes nuestro M10, que es la celda que nosotros utilizamos, esta es la curva de eficiencia por cableado, llamémoslo así, ¿no? Donde ponemos en equilibrio las pérdidas eléctricas que puedes tener en un cableado convencional en comparación con el costo por el cableado. Entonces, aquí en esta tabla del lado derecho podemos observar cómo tenemos tres corrientes, ¿no? 12 amperes, que es la de nuestro Jaimo 4, 14 amperes, que es un poquito superior a nuestra corriente del Jaimo 5 que ronda los 13.1, llamémoslo así amperes, lo redondeamos a 14 y los fabricantes con tecnología de 210 milímetros se van a corrientes de hasta 19, 18.5, 18.7 amperes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, hablando del Jaimo 5, alrededor de los 14 amperes para hacer un proyecto de 1 mega, ¿sí? Para hablar de números redondos, tú vas a utilizar 5000 metros, ¿no? De cableado. Nosotros, por lo general, para este tipo de producto, recomendamos el cable de 4 milímetros cuadrados.
Entonces, considerando eso, pues tú vas a tener una pérdida del 0.45% de toda la generación. Por temas de cableado vas a perder 0.45% en un proyecto de 1 mega. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Utilizando el mismo cableado, o sea, el mismo grosor, si utilizas Jaimo 4, pues estas pérdidas se reducen de manera importante, ¿no? O sea, pasamos de 0.45 a 0.39, entonces quiere decir que tú vas a tener 0.06% más de generación si dejas exactamente la misma configuración, ¿no? Entonces, pero vas a utilizar más cableado. ¿Por qué? Porque pues, vas a necesitar poner más módulos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con el tema de los módulos Jaimo 5 contra los competidores de 210 milímetros? Como les comentaba, ellos te dicen, puedes poner más módulos por string. Creo que puedes poner, dependiendo de la región, entre 1 y 2 módulos más. Que si dices, pues sí, es un poquito más, ¿no? Pero lo que no te dicen es que si tú conservas el mismo cableado de 4 milímetros, tus pérdidas eléctricas se incrementan. ¿Por qué? Porque al estar pasando una mayor corriente por un espacio reducido del cableado, tus pérdidas se incrementan del 0.45 al 0.65%. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es, tienes varias opciones, ¿no? Una de ellas es, tienes que instalar un mayor número de módulos para compensar esa pérdida que tú vas a tener, o que me parece lo más sensato, cambiar el cableado, en lugar de utilizar uno de 4 milímetros, pasar a utilizar uno de 6 milímetros. Vas a reducir esas pérdidas eléctricas, pero vas a incrementar el costo del cableado general de tu proyecto. Entonces, ese ahorro que te estaban prometiendo al poder poner más módulos por string, pues se ve reducido de manera importante, ¿no? Tomando eso en consideración, este es nuestro Jaimo 5, lo que les podemos ofrecer. 66 celdas, 500 watts, que tal vez en un futuro lo tengan con nuestros amigos de Fergía, y 545 watts, que es el que ya tienen disponible el día de hoy, ¿no? Estas características, estas son las ventajas de nuestro módulo, y un tema importante para poner en comparación con los otros fabricantes que utilizan módulos de las mismas potencias, o sea, que están ofreciendo módulos de las mismas potencias, pues bueno, podemos ver cómo tenemos un módulo de mayor eficiencia al fabricante 2 y al fabricante 3, y de una eficiencia muy similar al fabricante 1. ¿Por qué? Porque ellos también utilizan celda M10, que probablemente nosotros también les vendemos, ¿no? Como ya lo vimos en un inicio. Pero ya en temas de generación, pueden observar que conservo el mismo proyecto, ¿no? 30 kilowatts, en un ratio de 1.2 por 1.2. Entonces, es exactamente el mismo proyecto que vi con el Jaimo 4, pero aquí pueden observar cómo estamos generando más energía que el proyecto con Jaimo 4, ¿no? Ligeramente. Allá, si no me equivoco, rondaba los 78,000 algo, y ahorita ya estamos hablando de 79,565 megawatt hora en el primer año. Los otros fabricantes, si se fijan, mantienen más o menos el fabricante 1, el, en los módulos de 450 watts generaban, creo que 1.7% menos, ahora está 1.6% menos. El fabricante 2 se puso las pilas y ya está generando 0.53% menos que nosotros. Y el fabricante 3 está generando cerca de 3% menos de energía que nosotros. Si corremos la simulación a los 25 años de garantía, nuevamente observamos cómo la generación del fabricante 1 y fabricante 2 se mantiene esta diferencia de 1.6 y 0.53%, pero ya en el fabricante 3 se incrementa de 3% a 5.3%. Y les dejo esta presentación para que la puedan ver. Amigos, amigos de Fergía, no sé quién esté por ahí, no sé si podamos pasar a preguntas y respuestas, o si haya algo que les gustaría que nos enfocáramos más dentro de esta presentación. Excelente, Israel, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad que muy completa. Hay algunas preguntas ahí rondando. No sé si las ves, Isra. Perdón. Si quieren, Sí, mientras tengo que tanto, van poner la agregando presentación. preguntas de la audiencia. El que quiere ir agregando preguntas, ahora es el momento. Eh, A ver, le pongo ahí en ver, ¿verdad? O algo así. en Public, fíjate abajo a la derecha donde dice modo PIR, y si no te los voy diciendo yo, si lo ves ahí. Sí, sí, aquí lo estoy viendo. Preguntan, ¿qué es el wafer?
el wafer es como que la parte, la celda, o sea, si nos vamos a esta parte de aquí, estos cuadritos son las celdas, ¿no? Entonces el wafer es un paso antes de que se convierta en celda, que es el proceso del silicio con el dopaje de galio y demás, pero ya para que sea celda, pues ya le pones de qué texturización, le pones el corte para hacerlo perk, le metes los bus bars, los fingers y demás. Entonces el wafer es eso, o sea, la parte primordial del módulo, que es lo que va a generar la energía. Ya los otros aditamentos son para incrementar eficiencias y demás. ¿Sí? Oye, Jorge, pero había una manera de que se pudieran ver las preguntas, ¿no? Sí, Eh, fíjate que dice público o modo PIR. Si los ves, y si ya, no te es las que, voy diciendo yo. sí, no, pero yo decía para que se viera en la pantalla, pero sí. Ah, Alguien no, no, ahí está pregunta, la encuesta, ahí pongo la encuesta ahora. ya de acuerdo, alguien decía que es bifacial. Sí, bifacial es un módulo que te permite generar energía por la parte frontal y por la parte trasera. No generas en la misma proporción. eh, en escenarios ideales, por la parte trasera pudieras generar hasta un 25-30% más de energía, ¿no? Pero pues no es para todo tipo de proyectos. Actualmente la mayoría de proyectos que se están desarrollando con tecnología bifacial son proyectos a gran escala, ¿sí? Luego la siguiente, ¿qué son los bus bars? Los bus bars es el elemento que se encarga de recolectar la energía, la energía generada en la celda y llevarla a los cables, a las cajas de conexiones y que tú la puedas utilizar, ¿no? En este caso, nuestro Jaimo 4, estas líneas que ustedes ven aquí, estos son los bus bars. En el caso del Jaimo 4 son bus bars circulares y tienen 9 para distribuir de mejor manera la recolección de energía a lo largo de la celda, ¿no? Reduciendo pérdidas, etcétera. Ese tipo de temas. Mm, Ok, aquí preguntan, ¿qué potencia se obtiene luego de los 25 años de vida útil? Mira, dependiendo del módulo que estés utilizando, puedes utilizar esta gráfica como referencia. Si tienes 450 watts el primer año, o sea, que es tu potencia nominal, llamémoslo así, después del año 25 tú vas a tener el 84.8%, que sería aproximadamente, o sea, 381 watts después de, mm, de los 25 años de garantía, ¿no? A ver. Resistencia al granizo, garantías al respecto. Sí tenemos garantías, temas de granizo, hay que revisarlas. Dentro de las fichas técnicas viene la dimensión del granizo y la velocidad que soporta, ¿sí? Es diferente para el Jaimo 4 que Jaimo 5, pero si pueden pedirle a los amigos de Fergía la ficha técnica, ahí viene, en la segunda hoja viene especificado la velocidad que soporta el granizo y el diámetro, me parece, del granizo. Entonces, sí tenemos, eh, lo pueden solicitar las fichas técnicas para resolver esa duda, ¿no? Mm, a ver, deja ver. Hay una pregunta que no entiendo de, ¿es más compensada la generación? Esa no la entiendo. No sé si nos pueden escribir ahí para ver a qué se referían con eso, por favor. Creo que esa pregunta había quedado prendida de alguno que preguntó que era un módulo bifacial. Me parece que había quedado Ah, de ok. ahí. Alguien había agregado una pregunta por ese lado. Ya, ok, va perfecto. Sí, entonces, no sé si tengan alguna otra duda, este, sobre Jaimo 4, Jaimo 5, o eh, si podemos pasar a la encuesta que tienen nuestros amigos de Fergía. ¿Cómo ves, Jorge? Como tú me indiques, ¿eh? Yo ahí voy cargando, ya estoy, ahí cargué la encuesta para que puedan empezar a votar y seguimos contestando a ver si hay algunas preguntas. Están preguntando si tiene sentido colocar una malla que ayude a cubrir el panel del granizo. Mm, ese es un tema complicado. ¿Por qué? Porque la malla que le puedas colocar tú
reducir el posible impacto de granizo te va a generar cierto sombreado en las celdas, ¿no? Entonces, si tú tienes sombreados de manera constante en un punto en particular de la celda, lo que va a generar es que se genere un punto caliente en ese sombreado, ¿no? Porque al generar un sombreado es como si tuvieras una resistencia y si está de manera prolongada, o sea, no es lo mismo que tengas un sombreado por un ave que pase, por popó de aves que tal vez entre limpieza y limpieza, o gente que está trabajando, no es lo mismo tener un sombreado por 1, 2, 3 horas a tener un sombreado exactamente sobre el mismo punto durante los 25 años, ¿no? Entonces, la posibilidad de que se incremente, perdón, la posibilidad de que haya algún punto caliente generado por eso se incrementa de manera considerable, entonces no es tan redituable, llamémoslo así, poner este tipo de mallas, ¿no? Aparte que al generar el sombreado, pues también reduces la producción de tu proyecto, etcétera, ¿no? A ver. Preguntaban diferencia entre monofacial y bifacial, cómo es el montaje de un bifacial. Nosotros recomendamos que el bifacial tenga obviamente toda la parte trasera expuesta, o sea, hay unas estructuras que lo que hacen es, la mayoría de las estructuras tienen ¿cómo se llama? Unos travesaños. Suponiendo que este es tu módulo, tiene unos travesaños por esta parte. Lo que nosotros recomendamos es que se fije a la parte larga del módulo. Entonces, en lugar de hacer instalaciones portrait o en modo vertical, recomendamos que sean instalaciones en modo horizontal. Y aparte de eso, se beneficia la generación por la parte trasera en el módulo bifacial a si tienes más altura en referencia al suelo o a la superficie donde estás instalando. Entonces, hay muchas instalaciones, por ejemplo, en proyectos comerciales industriales, en bodegas y demás, que son coplanares al techo, que es lo más recomendable por el tipo de techo que tienen. Pero para los módulos bifaciales sí recomendamos que haya una separación entre la superficie donde estás instalando y la parte más baja de tu módulo de aproximadamente 50 centímetros para tratar de optimizar el, sí, pues la ganancia por la parte trasera. Sí. A ver. Ahí preguntan si hay garantía real por el tema de rotura por granizo. Y ahí entiendo que justamente si está dentro de los parámetros de la ficha técnica, sí. Sí, sí, es correcto. O sea, hay que recordar que para cualquier tipo de garantía que ustedes quieran aplicar, nosotros vamos a pedir evidencias de, pues no sé si es un granizo, pues tal vez tomar foto del punto de impacto, bla, bla, bla. Pero para cualquier tipo de garantía que ustedes tengan, nosotros les hacemos llegar con nuestros amigos de Fergía un Excel donde nos tienen que describir qué es lo que pasó, tomar fotos, videos, etcétera. Pero si no está la instalación realizada de acuerdo a nuestro manual de instalación, la garantía no va a ser válida, ¿no? Entonces es muy importante que tomen en consideración la información de la ficha técnica, lo que les comentaba, el diámetro del granizo, y también el tipo de instalación que se está realizando. Entonces, sí les recomiendo que se apeguen al manual de instalación para poder incrementar las posibilidades de que en dado caso que tengan un tema con garantía, se incrementan las posibilidades de que aceptemos esa garantía como válida. Si se siguieron los puntos de, o sea, sí, los puntos de instalación de acuerdo al manual. Preguntan si puede repararse un panel ya instalado o directamente hay que cambiarlo en el caso puntual de una afectación por granizo, por ejemplo. No, lo más recomendable es cambiarlo. ¿Por qué? Porque si es por granizo, se te rompe el cristal, ¿no? Entonces, una vez que tienes el cristal roto, no es conveniente intentar cambiarlo porque pues necesitas quitar todo el cristal, después ya no queda correctamente aislada la parte interna del módulo. Si tienes un impacto por granizo de altas velocidades, llamemos, no sé, 25 metros por segundo, eh, hay un 99% de probabilidades de que no solo se haya roto el cristal, sino que tengas celdas fracturadas en la parte inferior. Entonces, pues ya es más trabajo y probablemente te va a salir más dinero tratar de repararlo que simplemente cambiar el módulo. Mm, a ver, ¿qué más? Pregunta Ahí pregunta Carlos. Carlos Roca.
Sí, pregunta, ante el avance de la tecnología en módulos, ¿aconsejas comprar módulos de más por cada sistema y tener repuesto por alguna rotura futura dentro de los 25 años? Fíjate, Carlos, que, por ejemplo, en proyectos a gran escala, recomendamos tener en stock, por ejemplo, dependiendo del proyecto, entre un 1% y entre un 0.5% de la capacidad total del proyecto. Nosotros trataríamos de recomendar que, por ejemplo, si tú tienes, si tú a lo largo de un año, por ejemplo, instalas, vamos a decir, 100 kilowatts, tal vez sea importante, tal vez tener un stock de, no sé, tal vez un pallet de módulos, sobre todo para los primeros años, ¿no? Donde existe la posibilidad de algún riesgo más importante. Entonces puedes tener un stock pequeño de tal vez un pallet que trae 31 módulos de, por ejemplo, Jaimo 4 para un portafolio de proyectos instalados de, no sé, de 500 a un mega, ¿no? De 500 kilowatts a un mega, con eso es más que suficiente. Y en dado caso de que se te acabe tu stock y ya no se fabriquen de ese tipo de módulos, nosotros te podemos ayudar a hacer alguna reconfiguración dentro de tu proyecto para tratar de reemplazar el módulo que tienes dañado con alguno que se acople un poquito más parecido a las características eléctricas de tu proyecto. Pregunta Diego si son reparables por ustedes los módulos. Un poco ya lo que veníamos hablando. Hay algunas cosas que sí podemos reparar. eh, por ejemplo, hay un tema que no es tan común, pero pudiera suceder donde en la caja de conexiones tal vez algún diodo falla, pero internamente el módulo está bien. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hacer el cambio del diodo. Pero creo que, si no me equivoco, es la única reparación realmente que nosotros hacemos. Ya si tienes tu fractura de celda, que se te deformó el marco porque apretaste de más o se te rompió el cristal, lo que sea, ya ahí sí de plano es reemplazar el módulo. Pero te digo, así muy en particular, el tema de la caja de conexiones, si el diodo falló, ese sí lo podemos reparar nosotros. Todo Bien. lo demás ya es preferible hacer el cambio, ¿no? Pregunta en Israel, para un sistema residencial, ¿el único mantenimiento posible por parte del usuario es la limpieza del cristal? Por parte del usuario como tal, o sea, el dueño de la casa del proyecto, sí, es limpieza al módulo, obviamente inversores y demás, pero si ustedes ofrecen el servicio de operación y mantenimiento, no solo recomendamos la limpieza de los módulos, sino que chequen que los, los conectores que estén haciendo contacto bien, si es posible con una cámara termográfica tratar de pasear por el proyecto y tratar de detectar puntos calientes, ¿no? No solo en los módulos, sino tal vez en el cableado y los inversores. Pero como tal, para el dueño de la casa y del proyecto en sí, sí recomendamos pues básicamente únicamente limpieza, ¿no? Pero yo creo que tal vez ese es un punto de valor agregado que muchos instaladores pueden implementar en su empresa, ofrecer servicios de mantenimiento, obviamente a cambio de, o sea, cobrar por ellos y hacer este tipo de diferentes inspecciones, ¿no? Te digo, limpieza adecuada, porque muchas veces los dueños no se quieren subir al techo, no sé, le tienen miedo a las alturas, lo que sea, revisión de que estén haciendo un contacto correcto los conectores, tal vez si se, obviamente con el sol, algunos hinchos o cintillas se han roto, pues reemplazarlas y tratar de mantener el proyecto de mejor manera, ¿no? Justo siguiendo el tema este, Israel preguntan si hay algún producto aconsejado para usar en cuanto a la limpieza y algo que no se debería usar nunca, pregunta Carlos. Sí, ese también es información que viene en nuestro manual de instalaciones. Si quieren después, dentro de la encuesta hay un tema que dice qué otros temas pudieras preferir. Tal vez si muchos votan por temas de operación y mantenimiento o buenas prácticas dentro de la instalación y demás, podemos organizar un webinar específico de eso. Pero nosotros recomendamos que por lo general la limpieza se haga
de ser posible con pura agua. Ahí vienen las características en cuanto a pH recomendadas, pero si hay manchas muy resistentes, pues puedes agregar un poquito de jabón. No recomendamos nada de solventes, nada de... creo que en algún lugar me preguntaron si podían con gasolina también limpiar. O sea, nada de eso. Lo menos invasivo que pueda hacer con el módulo, porque hay que recordar que el cristal del módulo tiene una capa antirreflejante de cierta manera, entonces utilizar eh, ya sea productos muy abrasivos o inclusive en ocasiones también utilizan estas esponjitas que venden para lavar trastes. Eso se puede usar siempre y cuando no lo utilicen. Ya ven que son estas esponjitas que tienen una parte más rígida en la parte de arriba y más blandita en la parte inferior, ¿no? Con la parte más blandita es lo que nosotros recomendamos. En dado caso de que sigan con manchas muy persistentes, pero este ya es así como que la última opción con alcohol se me fue el nombre. Bueno, ahí les paso el dato porque ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es un alcohol isopropílico, es con lo que pueden ustedes limpiar, pero te digo, ese ya es como que la última opción. Si no se quitó con agua convencional o con jabón, con eso pueden realizar la limpieza. No recomendamos nada más, ni espátulas para quitar excremento, no, 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 nada de eso, ¿no? Porque eso te digo, te puede afectar el antirreflejante del módulo. Bueno, ahí como decía Israel, les pido que terminen por favor de votar, de completar la encuesta y nos serviría esto que nos den una devolución de qué temas les gustaría para los próximos webinars. Creo que por acá están saliendo algunos temas interesantes en cuanto a mantenimiento, etcétera. Así que nos podemos dar una idea de para dónde seguir los próximos meses con Israel. Sí. No sé si hay más preguntas, si alguno tiene alguna otra consulta para Israel, aprovechen ahora y si no, bueno, estamos disponibles, tanto Israel como acá en Efergía, para responder las consultas que tengan. Recuerden escribirle a su asesor comercial para lo que necesiten y si al momento no tienen asesor comercial, pueden escribir a ventas@efergia.com.ar y ahí les vamos a responder todas las dudas que tengan, bueno, y lo que necesiten. La charla va a quedar grabada, está preguntando José, va a quedar grabada la charla, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Fergía, así que también los invito a que se suscriban al canal porque ahí vamos subiendo todas las charlas y webinars que vamos haciendo de Longi y de las otras marcas con las que trabajamos. Bueno, creo que estamos, Israel. Vamos a dejar unos minutos más la encuesta para que la puedan terminar. Pero bueno, si no hay muchas más preguntas, les agradezco mucho la participación a todos, el tiempo destinado a este webinar y bueno, especialmente a Israel por compartirnos todo tu conocimiento y bueno, y tu tiempo Gracias. para dedicarle a Efergía y a todos nuestros clientes de la Argentina y Uruguay. Perfecto, muchas gracias a todos los asistentes. Jorge y a todo el equipo de Fergía, gracias por permitirnos platicar un poco sobre nosotros y nuestro producto. Excelente. Bueno, gracias a todos por la participación. Espero verlos pronto y le dejamos unos minutos la encuesta para que terminen de completar los que no han podido y nos vemos en la